cómo iniciar la inversión en bolsa de valores. Este es mi canal, soy Manuel M. Gaspar, espero que te guste este contenido. Es bien importante que antes de iniciar a invertir, lo primero que debes de hacer cuando tú quieres invertir en bolsa de valores es crear una estrategia de inversión. Es muy importante que tu estrategia debes de saber que la puedes adoptar principalmente de tres formas distintas. La primera forma en que puedes diseñar tu estrategia de inversión es en base a fondos indexados. La segunda forma es en base a modelos de inversión adaptados, ya sea con acciones o fondos indexados. Y una tercera forma de estrategia de inversión es principalmente invirtiendo en acciones. Cuando tú vas a invertir inicialmente en fondos indexados, generalmente lo vas a hacer en base a lo siguiente, que cuando tú vas a invertir no conoces a veces la cantidad de empresas, qué tanto riesgo implica invertir en cada una de ellas. Entonces, una forma sencilla de invertir en cientos o miles de empresas es a través de los fondos indexados. De esta manera, cuando tú compras una acción de estos fondos, inviertes en múltiples compañías. Cuando tú inviertes en fondos indexados, el más recomendado es el SP 500. Este índice replica las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, y los fondos indexados que lo replican son algunos como los siguientes: VOO, SPY, IBBB y finalmente IBB Peso, que este último es el más accesible para la mayoría de los inversionistas mexicanos, ya que su costo no supera los 100 pesos. Además que este último fondo indexado tiene ciertos aspectos para disminuir la volatilidad en cuanto a lo que es el tipo de cambio peso con dólar. Otra opción también que tú puedes usar para invertir en fondos indexados es el uso del índice tecnológico Nasdaq 100. En el índice tecnológico Nasdaq 100 tú vas a invertir en las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Este índice no es tan recomendado debido a que el sector tecnológico es uno de los que tienen mayor volatilidad bursátil. Quiere decir que son aquellos que tienen o mayores pérdidas o mayores ganancias. Uno de los fondos que, por ejemplo, replica este índice es el fondo QQQ. A su vez, existen índices que también replican índices de diversos países, tales como el IPC, que es el índice mexicano, entre otros. Es importante saber que al invertir en fondos indexados, inviertes en las empresas que forman parte de dicho índice, y de alguna forma, si no tienes conocimiento sobre las acciones, tienes una gran protección contra pérdidas abruptas, y que a su vez, pues la mayoría de estos índices te pueden dar generalmente un rendimiento que, aunque no sea el mayor que puedes conseguir tú como un inversor, pero son rendimientos que son generalmente bastante accesibles y bastantes buenos, que generalmente van a superar a las inflación. Otra de las formas en que tú puedes invertir es en base a modelos de inversión. Aquí vamos a encontrar en esta pequeña imagen lo que es el modelo de Swensen, el cual es uno de los más diversificados para la inversión y es ampliamente protegido para evitar pérdidas de tu capital. Ahorita en un momento te voy a desglosar cada una de estas partes donde tú te fijas. Menciona que el 30% tú lo vas a invertir en acciones de Estados Unidos, el 15% en acciones de mercados desarrollados, 5% en acciones de mercados emergentes, 20% en bienes raíces, 15% en renta fija y 15% en protección contra la inflación. En base al modelo de Swensen, el 30% de sus inversiones deberían de ser acciones ya sea individuales de los Estados Unidos o a través de fondos de inversión que pueden replicar el SP 500. El 15% de tus inversiones debería de ser en acciones de economías desarrolladas o en fondos de inversión de economías desarrolladas, uno de los cuales, por ejemplo, tenemos que es el fondo de inversión VEA, que lo hace Vanguard. El 5% de economías emergentes lo puedes cubrir, por ejemplo, con el fondo de inversión VWO.
El 20% de inversión en bienes raíces lo puedes cubrir con un fondo de inversión como el BNQ, o bien como en el caso de los mexicanos que tenemos cuentas en GBM Plus, tenemos en ellos un fondo de inversión que está exclusivamente dedicado a invertir en fibras. El 15% que se menciona en renta fija se puede cubrir con invertir en bonos del Tesoro de los Estados Unidos o bien invirtiendo en CETES mexicanos. Si yo no quiero invertir directamente en los CETES mexicanos a través de CETES en directo, puedo invertir en base a un índice bursátil que replica el CETE, que es el CETE Track. Y el 15% final con bonos cubiertos para la inflación, este puede ser de dos formas. Uno puede ser comprando en bolsa de valores el fondo UDI-Track y Shares, que es aquel que hace una inversión en UDI bonos o bien invirtiendo directamente en CT directo en UDI bonos. Generalmente este modelo es bastante práctico y además incluye opciones de bajo riesgo con opciones de alto riesgo para que tus rendimientos sean al menos de un 10% de rendimiento anual. De tal manera que aún cuando en la bolsa de valores tengamos un problema importante donde no haya prácticamente rendimientos o tengamos una etapa importante de tendencias bajistas, vas a tener una parte de tu capital protegida contra este tipo de situaciones y que a su vez esto va a permitir que tu inversión realmente no esté perdiendo gran poder adquisitivo y que cuando se recupere la bolsa de valores, tu inversión vuelva a ganar un mayor impulso. Cuando tú decides invertir en base a acciones, es importante que debes de tener en cuenta que tenemos dos formas básicas de inversión. La primera, que es la más sencilla, va a dividir las acciones en dos categorías: acciones value y acciones en crecimiento o acciones tipo growth. La segunda, que es mucho más compleja, consiste en plantear tu portafolio en base a los diversos grupos de sectores. Al invertir en sectores deberás diversificar lo más posible y, de acuerdo a tu propia estrategia, organizar qué porcentaje le vas a dedicar a cada sector. Los sectores son tales como la tecnología, financiero, energía, industrial, discrecional del consumidor, básicos de consumo, servicios, comunicaciones, salud, materiales básicos y bienes raíces. Las acciones tipo value son aquellas acciones de empresas que tienen las siguientes características: un buen modelo de negocio que genere resultados consistentes en el tiempo, un buen equipo gestor que se anticipa a los cambios y gestiona de una manera eficiente, y un sólido balance con tasa de endeudamiento baja y con una generación de caja positiva. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que siempre van a ser mucho más grandes sus ganancias que sus deudas o pérdidas que pueda tener esta empresa. Es importante siempre que debes de tomar en cuenta que generalmente las acciones de tipo value no van a tener un crecimiento espectacular, ya que estas empresas dominan el mercado y su crecimiento es relativamente bajo pero constante. Uno de los mayores atractivos que tienen este tipo de acciones es que suelen ser empresas que reparten atractivos de dividendos a sus accionistas, ya que de sus ganancias no requieren una gran reinversión en las mismas. Generalmente vamos a encontrar que la mayoría de las acciones que son de tipo value van a ser aquellas que van a formar parte de las acciones que se les llama las acciones de reyes del dividendo, aristócratas del dividendo, entre otras categorías. Algunos ejemplos de acciones o de empresas tipo value, pues lo vamos a encontrar en empresas tales como la Coca-Cola, que tiene más de 100 años en activo, la Pepsi-Cola, lo que es AT&T, entre otras. Las acciones grow o en crecimiento generalmente son empresas en fase de expansión y que tienen un gran potencial de crecimiento los siguientes años. Las características principales de este tipo de empresas van a ser las siguientes. La primera, se caracterizan por estar en áreas donde hay mucha competencia, donde triunfan en base a que presentan un producto o un servicio que le dan un valor añadido, y que una gran parte de este tipo de acciones grow son tipo tecnológicas. La mayoría de este tipo de acciones
no van a pagar dividendos, la ganancia se va a reinvertir en el negocio. Suelen ser empresas que tienen un margen estrecho de la relación ganancias-gastos, por lo que sus inversores deben de estar muy pendiente de los informes que deben estar haciendo en forma trimestral y anual cada uno de este tipo de empresas. Y debido a su gran potencial de expansión, su mayor atractivo es el incremento potencial de valor de sus acciones. Algunos ejemplos de acciones de tipo Grow pues vamos a encontrar tales como el Amazon, como Tesla, como NIO, como Disney, por ejemplo, Netflix, entre otras. Ahora, si tú decides invertir por sectores, lo recomendable es que cada inversor va a decidir el porcentaje que va a dejar para cada sector, donde a mayor porcentaje tú le definas a empresas como por ejemplo son de tecnológicas, telecomunicaciones y enfocadas al turismo, tendrás una mayor exposición a grandes ganancias, tanto como a pérdidas sustanciales de capital. Por lo tanto, los sectores con menor volatilidad son los básicos del consumidor, servicios, discrecional del consumo y energía. Entre ellas, pues te voy a poner un recado muy importante que en el aspecto de la energía siempre excluyes a las empresas petroleras, ya que las empresas petroleras a pesar de ser empresas que tienen que ver con la energía, generalmente son empresas que tienen una gran volatilidad, por lo cual no puedes tú saber en un momento dado qué tanta volatilidad puede ser a su favor o en su contra. Y al final, pues te voy a dar las siguientes conclusiones. Lo primero es que el mejor modelo va a ser el modelo que se adapte mejor a ti y a tu propia estrategia. Una cosa que yo te voy a pedir que siempre tomes en cuenta cuando tú inicias una inversión en bolsa de valores, que lo más importante no es por competir, por ser el que tenga el mayor rendimiento, sino que debes de tomar en cuenta en tu estrategia cuánto es el rango de ganancia o pérdida que puedes tolerar y en base a esto realizar tu inversión. ¿A qué me refiero? Si yo soy una persona que no tengo una tolerancia a tener una pérdida muy importante donde yo diga puedo estar tranquilo y perder hasta el 30% de mi capital, el 40 o el 50% de mi capital, pues obviamente yo debo de tomarlo esto en cuenta para no meterme a invertir en un sector que me pueda generar este tipo de pérdida. Obviamente que si yo invierto en una empresa o en un sector que me puede generar este tipo de pérdidas, también me pueden generar una ganancia de un 50, de un 60, de un 100, hasta un 200, 300, hasta un 1000% de mi capital. Pero siempre es importante que tú mismo decidas cuánto es el rendimiento en promedio que tú deseas tener en forma anual. Porque muchas veces tú puedes pensar en tener un rendimiento anualizado tu primer año del 100, del 200%, pero no va a ser así año tras año, porque en el aspecto de las empresas, sobre todo en las de gran crecimiento, pueden tener un año que de repente te crezcan hasta un 200, un 400, hasta un 1000%, y al año siguiente solamente crezca un 15 o un 20%. Entonces, sí es importante que esto lo tomes en cuenta, porque a la hora de que tú defines tu estrategia de inversión, tú debes de tener en cuenta tus rangos de ganancias y pérdidas para que tu inversión sea satisfactoria y no sea al rato una fuente de frustración o de estrés que tú digas yo compré en tanto en esta inversión y no he obtenido ningún rendimiento como yo esperaba ganar. Por tu atención te lo agradezco y espero que si te gusta mi contenido consideres suscribirte a mi canal. Gracias.